de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer poder llegar hasta ustedes a través del mensaje de la palabra bendita de Dios. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. En esta mañana nos hemos preparado para el mensaje de la palabra de Dios y hay un mensaje muy especial para nuestras vidas que muchas veces desconocemos y no sabemos ni entendemos el porqué del sufrimiento. Pero en este mensaje vamos a incluir todas estas cosas para consolidar nuestra vida, para establecernos, para saber cuál es el propósito de Dios en el sufrimiento. Así es que vamos a estar hablando acerca de la soberanía de Dios y el sufrimiento humano. Regreso con el mensaje de la palabra bendita de Dios. Dios les bendiga, mis queridos amigos. Sus leyes and his laws es una burla, es una caricatura. is mockery. No puede ser eso, hermanos. This can't be. Ese Dios no existe. That God does not exist. ¿Amén? Dios es amor, God is love, pero también es justicia. but he's also justice. Así es que vamos a ver, hermanos, por qué Dios permite el sufrimiento. So we'll see why God allows suffering. El sufrimiento, hermanos, viene a través, dije anteriormente, que es parte de la desobediencia del hombre hacia Dios. I said before, suffering comes through man's disobedience to God. En la Biblia se ha observado muchos requisitos fundamentales In the Bible, we see many fundamental requirements, y estamos plenamente de acuerdo con ellos. and we are in agreement with them. Hay dos cosas que se hallan por encima de toda discusión. There are two things that are extremely important. Dios es soberano Number one, that God is sovereign, y el hombre es responsable. and number two, that man is responsible. Así que recordemos So let us remember, que todas las cosas tienen dos caras en el carácter de Dios. as it pertains to God's character, there are two sides to it. Decimos, Él es luz, We say that he is light, según Juan 1:5. according to John 1:5. Pero Juan 4:8 dice, Dios es amor. But 1 John 4, it says that he is love. Así que dice San Pablo, estamos llamando a ver la bondad de Dios y la severidad de Dios. Paul says we are called to see God's kindness as well as his severity. Predicar continuamente sobre lo primero, To preach continually about the first, pasando por alto lo segundo, passing by or not paying attention to the second part, equivale a ser una vanidad de Dios. is equivalent to make fun of God. Predicar, hermanos, Dios quiere bendecirte. To say that God wants to Dios bless you, es amor. that God is No love, te preocupes. Don't worry. Él ama al pecador. He loves the sinner. Él aborrece el pecado. He hates the sin. Él te va a dar todo lo que quiere. He'll give you whatever you Tú eres want. un campeón. You're a champion. Pelea por Dios. Dios lo tiene todo. God has everything. Eres el consentido de Dios. You are God's Dios spoiled te ha planado child. el bien para ti. God has ordained good for you. Es cierto. That is true. Pero también Él nos pide cuentas. But he also requires us to render an accounting. Dios sigue siendo Dios. God continues to be God. Así es que hay dos partes en la palabra. So there are two parts to the word. Por ejemplo, cuando el Hijo de Dios hizo carne en la tierra For example, when the Son of God became En man forma de in the siervo. flesh, in the form of a servant, y aún en el pesebre, and even in the stable, Jesucristo era el Señor. he was the Lord. Nada le quitaba. Nothing was taken La away. Escritura dice sobrellevar la carga los unos de los otros, Scripture says that we are to bear one another's burdens. pero al mismo tiempo But at the same insiste time, que cada uno llevará su propia carga. it says that each one of us is to also bear our own load. Se nos manda que no nos afanemos por el día de mañana, We are commanded to not be concerned about tomorrow. pero nos dice But it tells us que si alguno no trabaja, that if you don't no work tiene cuidado de los suyos, and you don't take care of your es peor que things, un infiel. then it's worse as someone who has been unfaithful.
todas estas contrariedades all these apparent contradictions, o este equilibrio, mejor dicho, or this balance, se ha hecho para que nosotros entendamos is placed so that we can understand la una parte y la otra parte. one part as well as the other. Yo le decía a mi esposa que cada día aprendo más del Señor I tell my wife that every day I learn more about the Lord. y por mucho tiempo nunca habíamos hablado de la soberanía de Dios. And we hadn't spoken about God's sovereignty for quite some time. Y yo pido disculpas por esto. And I ask forgiveness for this. Siempre hablamos de la bondad de We Dios. always talk about God's Dios kindness, quiere salvar a la gente. that God wants to save people. Y muchas veces decimos que la gente sufre por su culpa. Many times we say that people suffer y because of cosas así. themselves, stuff like that. Pero cuando vemos el equilibrio en una forma y en otra forma, But when we look at the balance from one side to the other, entendemos mejor la palabra de Dios. we are better able to understand the Word of God. Entonces Dios es el creador. So God is the creator, Nosotros somos sus criaturas. and we are the created. Él puso sus leyes, He set His laws, nosotros tenemos que obedecer. and we have to obey them. La pregunta, The question is, ¿Dios se goza en que suframos, hermanos? does God rejoice in our suffering? Porque en la Biblia se habla de mucho sufrimiento. Because the Bible makes reference to a lot of A suffering. Dios se le juzga God is judged porque en la Biblia encuentran because in the Bible they pasajes find passages como mata a los niños, such as mata a los babies, kill the children, mata a todos, smash the babies, no dejes a nadie kill de ese everyone, pueblo. leave no one alive. Y la gente dice, ¿qué Dios tan malvado? And people say, man, God is a wicked God. Pero nadie se pone a pensar But no one stops to think la condición de esos amorreos, esos of fereceos, the esos condition of jebuseos, the Jebusites and the Amorites, la forma de vivir y de ofender a Dios. their manner of living and how they offended God. Eso no lo ve la gente. They don't see that. Los ateos siempre contradicen la palabra de Dios Atheists will always contradict the Word of a God través de considerar a Dios un Dios injusto. through considering God to be being an unfair God. Dios sigue siendo justo a pesar de todo. God is fair despite everything. Él tiene todavía el señorío de todo. He says lordship over all things. Él no quiere que suframos. He doesn't want for us to suffer. Por eso nos advierte. That's why He warns us. Mire, el pueblo de Israel The people of era Israel un pueblo desobediente. were disobedient people. Era un pueblo que siempre estaba afanado en el mal. They were people who were always grabbing a hold of what was evil, Y igual que los amorreos just like the Amorites o los fereceos. or the Jebusites. Pero a Dios le plació porque Él quiso But it pleased God because He wanted it escogerlos para pueblo. to choose them as His Y les people. dijo, And He los told voy a them, escoger a ustedes, I'm choosing you, no porque ustedes sean más santos, not because you're holier. los voy a escoger a ustedes I'm going to choose you porque yo quiero. because this is what I want. Así es que cuando Dios los escoge y les da So sus when God leyes, chooses them and gives them their ellos se laws, obstinan como todos los demás they gentes become obstinate just like the other people. a hacer el mal. And they're leaned towards Así doing como what tú y is como yo. wicked, just like you and I. Cuando nos obstinamos When we become por obstinate ofender a Dios, and we offend cuando nos God, obstinamos por when desobedecer we're a obstinate Dios, is because we disobey God. Dios tiene que dar con su vara And God has to strike para us enderezarnos, in order to straighten para our hacernos path, entender in order to make su us santa understand voluntad. His holy will. Y a veces lo hace a través de Sometimes He enfermedades, does it through a sicknesses, través de pruebas. other times through Y tests, cuando eso sucede, and when this occurs, clamamos a we cry Dios. out to God. Y Dios a veces nos deja pasar por el valle de sombras y de muerte. And He allows us to go even to the valley of the shadow of death. Pero cuando Él quiere, But when He wants, nos libra. He delivers us. A unos libra, He even delivers a us. otros los deja And pasar. through others, He lets them go Pero through. como a Pedro, But like Peter, quiere afirmarte, He wants to affirm you, confirmarte, to confirm you, to establecerte establish you, y ser lo que Él quiere que sea. and to be what He wants you to be. Entendemos eso, Do we hermano. understand? Mire lo que dice. Look at what it says. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que lo oyere le retiñirán los oídos. And say, hear the word of the Lord, you kings of Judah and people of Jerusalem. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Listen, I'm going to bring a disaster to this place that will make the ears of everyone who hears of it tingle. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron con él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. For they have forsaken me and made this a place of foreign gods. They have burned incense in it to gods that neither they nor their ancestors nor the kings of Judah ever knew, and they have filled this place with the blood of the innocent.
y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. They had built the high places of Baal to burn their children in the fire as offerings to Baal, something I did not command or mention, nor did it enter my mind. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Ginón, sino que valle de la matanza. So beware, the days are coming, declares the Lord, when people will no longer call this place Topheth or the valley of Ben Hinnom, but the valley of slaughter. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que los buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. In this place I will ruin the plans of Judah and Jerusalem. I will make them fall by the sword before their enemies, at the hands of those who want to kill them, and I will give their carcasses as food to the birds and the wild animals. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. I will devastate the city and make it an object of horror and scorn. All who pass by will be appalled and will scoff because of all its wounds. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con lo que estrecharán sus enemigos y los que buscan su vida. I will make them eat the flesh of their sons and daughters, and they will eat one another's flesh because their enemies will press the siege so hard against them to destroy them. ¿Ustedes oyeron esto, hermanos? Did you hear that? ¿Oyeron lo que el Señor le dijo a la nación de Israel? Did you hear what the Lord told the nation of Israel? Le dijo que los iba a destruir He told me he would destroy them porque le dejaron. because they left him. Nuestro país Our country ha dejado a Dios has left God porque se enajenaron, because they became distant from him. actuaron locamente. They acted foolishly. Nuestro país Our nation ha actuado locamente. has acted foolishly. No solamente nuestro país, Not only in our nation, el mundo entero. but throughout the entire world. Y ofrecieron incienso a dioses ajenos. And offered incense to foreign gods. Nuestro país, Our nation el mundo entero, world está ofreciendo incienso a los dioses. is offering incense to foreign gods. Llenaron el lugar de sangre inocente, del crimen, la violación, They fill the place of the innocent la blood muerte, with death, with el crime, robo. with robbery. Es increíble. It's incredible. Y lo peor, hermanos, And what's worse, quemaron a sus hijos en el holocausto a Baal. they offer their children's offerings to the fire to Baal. Miles de niños Thousands of children, inocentes innocent children, mueren cada día en los hospitales. die every day in the Que los hospitals. padres se los ofrecen a Baal And their parents offer them to Baal, y los abortan. and they abort them. Ahora, hermanos, Now, brothers, Dios le dijo, no hagan esto. God told them, don't do these things. Jeremías vio lo que le sucedió al pueblo de Israel. Jeremiah saw what happened to the people Y of Jeremías Israel. lloraba y decía, esto era lo que yo no quería. And he cried and said, this is not what I wanted. Esto es lo que yo quería evitarles. This is what I wanted for you to Cuando avoid. veía que el hambre había llegado a la ciudad y se tragaban a sus hijos. When he heard that they came into the cities and swallowed their children. Esto es lo que Dios no quiere. This is what God does not want. ¿Quién controla el mundo hoy, hermanos? Who controls the world today, brothers? ¿Dios o el diablo? God or the devil? Generalmente se admite que reina Dios en los cielos, pero se niega casi universalmente o indirectamente que lo haga en el mundo. Generally, they say that God reigns in the heavens, but not in the rest of the universe. Dice, Dios no puede ser tan cruel para que deje que maten a esos niños. They say God can't be so close to command them to kill these children, Dios no puede ser tan malo para que hagan huracanes y maten tanta or to gente. be so bad as to send hurricanes to kill so many people, Que los maremotos destruyan las and the ciudades. tsunamis destroy entire cities. Es el diablo. That's the devil. Wow, qué diablo tan poderoso, ¿no creen ustedes? Then the devil is indeed powerful. No, hermanos. No, brothers. Es Dios It is God el que controla todas las who cosas. controls all of these Él things. tiene todo bajo control He has everything under his control, y él tiene que ejercer su justicia. and has to exercise his justice.
Por el otro lado, On the flip side of that, existe, hermanos, la posibilidad we see the possibility de que en algunas formas that in some ways, Dios en su infinita misericordia, God, through His infinite mercy, alguien esté sufriendo por la causa de Cristo. someone is suffering because of Christ. Por ejemplo, For example, el ciego Bartimeo, the blind man Bartholomew, o el ciego que habla aquí San Juan, or who John refers to here, que era de nacimiento ciego. who was blind from birth. Los discípulos le dijeron a The Jesús, disciples told Jesus, Señor, they said, Lord, ¿quién pecó, este o sus padres? who has sinned, this man or his parents? Porque acuérdense que el sufrimiento viene a través del pecado, Remember, this suffering comes through sin, de la transgresión. through transgression. Pero en ese caso, But in this particular case, en la soberanía de Dios, it was God's sovereignty. este ciego nació ciego He was born blind porque Dios había dispuesto que él pasaría por ahí un día because God had predisposed that Jesus would go by that place one day y él sanaría a ese ciego and He would heal that blind man para que todos miraran su poder. so that all would be able to see His power. Entonces el Señor le dice, en este So the caso, Lord says, in this case, ni él pecó, he didn't sin, ni sus padres, nor did his parents, sino es para que el nombre de but Dios rather sea so glorificado. that God's name be glorified. ¿Entienden eso, hermano? Can you understand this? Yo recuerdo siempre a un predicador que se apellidaba Fierro. I remember a preacher, the last name is Steele. Era un tremendo Translated. hombre de He was Dios. a tremendous man of God. Era un santo de Dios. He was a holy man of Ese God. hombre cuando predicaba, hermanos, las multitudes se sanaban. When he preached, the multitudes would be healed. Y un día And one day, le cayó cáncer he got cancer. y se empezó a secar. And he started to shrivel up. Y la gente decía, pero ¿cómo el hermano Fierro, The people asked, well, how is that el possible siervo de Dios, cómo le vino esta maldición? that the servant of God is suffering through this curse? Y dice que lo que más le dolía a él, dice, es que usted pecó delante de Dios. What I heard most of the people were saying was because you sinned before God. Él era un predicador. He was a preacher. Él sabía qué hacer si había pecado. He knew what he had to do if he needed Dice, to repent. hermanos, yo tenía que inventarle al Señor pecados So I had to invent sins before the para Lord, arrepentirme delante de Dios. to repent of before Decirle, God. Señor, mira, yo pequé en esto y en aquello. So, Lord, I Inventar sinned cosas que in no this tenía en and mi that, and to make mente. up things that weren't in my mind. Yo quería que Dios me sanara. Because I wanted for God to heal me. Dios no lo sanaba. God didn't heal him. Pero le dijo, But he told him, ve a hacer campañas go. y ve a predicar sanidad. Go and preach healing. Y la subían a las plataformas en una silla de ruedas. He would go be put on the platform in a wheelchair. Y en la plataforma, hermanos, And on the platform, en su silla de ruedas, vuelta para allá y vuelta para acá, predicando el he'd go this mensaje. way and that way, preaching the gospel. La gente sanándose, The people will be healed. liberaciones, salvaciones, Deliverances, gran salvation. avivamiento de Dios. A great revival of God. Pero él en silla de ruedas. But he was in a wheelchair. La noche llegó el diablo y dijo, ¿y tú predicando? Y mírate cómo estás. The devil came to one of him and said, look at you. Te estás secando, You're drying up. te estás muriendo. You're dying. Y la gente se sana y tú mira. The people are healed. What about you? Dice que él sintió tanto coraje por el So diablo. he felt so angry. Dijo, aunque te burles, That even though you make fun of me, es la soberana voluntad de Dios it's God's sovereign will que yo esté así. that I be this way. Un día en una campaña en Puerto Rico, One day in a campaign in Puerto Rico, estaba él paseándose en su silla de ruedas. he was going back and forth in his wheelchair. El lugar estaba lleno de gente. The place was full of people. Y ahí siente que Dios lo levanta. And there he felt that God raised him up. Y cuando Dios lo levanta, And when hermano, God stands la him up, congregación empieza a gritar. the congregation starts to Y la scream. gente caía, hermano, And the bajo la people unción de would Dios. fall Los milagros se under God's anointing. hacían en más en ese The lugar. miracles were carried out in that place. Y él gritaba como loco. And he would scream like corría crazy. para un lado, corría He para went otro up and down lado. one side. Y los hermanos, cuidado, no le vaya a And they would pasar listen, nada. be careful, Estoy brother, be bien, careful. He decía. said, no, I'm fine. Alguien le trajo la silla para que se sentara, agarra la silla y lo aventó So por about the allá. chair, he Está threw it to the mugrosa side. silla que se vaya allá. He said, no more chair. Dice, esa tarde cuando llegué al hotel That afternoon when I got to the hotel, y me lavaba los dientes, I was brushing my teeth, le saqué la lengua al diablo. Dije, ¿ya and I ves, stuck my tongue diablo? at the devil. ¿Ya ves, I said, diablo? see, devil, I told you. ¿Ya ves lo que me decías? Do you see what I was telling you? Dios tiene sus propósitos para nuestras vidas God has his purposes for our lives cuando nosotros somos fieles a when Dios. we are faithful to him.
Y aun cuando somos malvados y le hemos And even faltado, when we are unfaithful, todavía Dios tiene en control nuestra vida. God still has our lives in His control. Por eso nos habla. That's why He speaks to Por us. eso tenemos que pasar por el sufrimiento. That's why we have to go through suffering. Algunas personas pasan por el cáncer Some people have to go through cancer porque pecaron. because they sin, A través de eso Dios los transforma, and through that God transforms them. los afirma, He affirms them. los consolida He consolidates them. y dice, nunca jamás va a pecar delante de mí, I said, this will never again sin before me porque le he dado una buena lección para because él. I've taught him a good lesson. Y esas personas son tan firmes en And these people Dios so firm in God porque no pueden olvidar because they cannot que forget Dios tuvo misericordia that de God had ellos. mercy upon them. A otros, Others, en su infinita in His misericordia, infinite mercy, Dios les manda enfermedades horribles, God says horrible sicknesses, pero Él los sana así. but He heals them immediately. ¿Por qué? Why? Porque Él quiso. Because He wanted it to be Porque no that hay way. nadie que se le oponga a que él haga. There's no one who can oppose Him. ¿Entienden esto, hermano? You understand, brothers? Entonces, en este caso, So in this case, Dios permitió que ese ciego naciera ciego He allowed this man to be born blind porque Él lo iba a sanar. because He was going to heal him. Pero en el otro caso, como en este, But in the other case, like this one, Dios permite el sufrimiento y God el allows dolor suffering and pain en aquellos siervos que Él sabe and those servants whom He knows que lo van a poner en alto, are going to lift Him up, que lo van a glorificar that are going to glorify Him, y que le van a dar gracias por and todo. will give thanks for everything. Se necesita, hermanos, ser como Job We need to be like Job y actuar como Él. and to act like him. El diablo vino a incitar a Dios The devil came to incite God y a decirle que Job le servía porque Dios lo había rodeado de bendición. to say that the only reason Job served him is because God has surrounded him with blessing. Y Dios le dice a Satanás, estás equivocado, diablo. God tells Satan, you're wrong. Él me sirve porque me ama. He serves me because he loves Dice, ¿de me. veras? Quítale todo lo que He tiene. said, really? Then take everything he has Y away. él era riquísimo, hermanos. And he was very wealthy. Era el Bill Gates de aquellos He was entonces. a Bill Gates at that time. Tenía mucha riqueza. He had a lot of riches. Y el diablo le quitó todo. And the devil took everything away from him. Ok. Pero no fue el diablo, ¿ok? But it wasn't the devil. Fue el diablo, pero Dios le permitió quitárselo. It was the devil, but God allowed for it to be taken away. El decir que el diablo hace todas las cosas malas To say that the devil does every single bad thing es darle autoridad y poder a él. is to give him authority and power. El diablo no hace los huracanes. The devil doesn't have the power to create hurricanes. El diablo no hace los maremotos. He doesn't create El tsunamis. diablo no permite que la gente se muera. He doesn't send people to Él die. mata. He kills. Él mata. Él es malvado. He kills. He's wicked. Pero Dios tiene todo bajo control. But God has everything under his control. Así es que Job, hermano, se queda sin nada. So Job has nothing now. Sin nada. Todo se le murió. Sus hijos, sus camellos, sus His criados, children, his todo se camels, his murió. servants, they've all been taken away. Y Job And Job, rasga sus vestidos, he tears his garments. se echa ceniza en la cabeza, He places ashes upon se his pela head. pelón de acuerdo a la He costumbre de shaves allá, his head according to the se tradition of that postra a time. tierra He bows down to the levanta earth, sus manos raises his hands, y glorifica a Dios. and he glorifies God. Y dice, Jehová dio, He said, Jehová quitó, God has given, sea el nombre God de will take Jehová away. bendito. Let the name of God be glorified. Ay, 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 se necesita verdaderamente amar a Dios You truly need to love God para llegar a esa to condición. be able to get to that place. Y Dios se goza de su siervo. And God rejoices with his servant. Y el diablo viene otra vez. And the devil comes again. Dice, claro, pues tú le has quitado todo, pero tócale su carne. He said, you Y think I've él been away, por but piel, dice. touch his flesh and see what he does. Si él se enferma, vas a ver. Si If no he te gets sick, blasfema en tu You'll cara. see what happens. If he's going to throw in his face, Y dice, ok. in your face. They said, en tus okay, manos. touch him. Y le cae, hermanos, una lepra negra en su cuerpo. And he's very sick. Y empieza su sufrimiento. And he starts to suffer. Se sentaba en la ceniza y se rascaba todo el día. He was set down in the ashes Del and scratched dolor que his había en body su vida, because of the pain he sus had. amigos no le podían hablar de verlo como sufría. His friends couldn't put up with him, with how he was suffering. Su mujer insensata le dice, y aún retienes tu fidelidad, Dios. So I said, and you're still faithful to God? Maldícelo y muérete. Curse God and die. Y él se le queda mirando y dice, He looks at her. de Dios recibiremos lo bueno He said, from God will receive what is good.
y no recibiremos lo malo. and we will also receive what is bad. Has hablado como una mujer insensata. You have spoken like a foolish woman. Oh, hermanos, Brothers, qué increíble es Dios. God is incredible. Dios se gloria en el sufrimiento. God is glorified in the Job suffering. se queja con Dios. Job doesn't complain with God. Job le dice, ¿por qué me has castigado? He said, why have you punished ¿Por me? qué no me morí? Why did I not die? Maldito el día en que nací. Cursed is the day in which I was born. Pero siempre mantenía su fidelidad. But he was always faithful to God. Cuando tiene un encuentro con Dios, When you have an encounter with God, dice, Job, ven ahora tú y tú me vas a contestar. he said, Job, come. I'm going to ask you a question. You're going to answer me. ¿Dónde estabas cuando yo hice los cielos? Where were you when I created the heavens? ¿Dónde estabas cuando yo hice la creación? Where were you when I made Y Dios le creation? empieza a mencionar su grandeza y su soberanía. God starts to mention his sovereignty and his majesty. Y Job le dice, Señor, And Job antes de oídas te había oído, says, before I had heard of you, pero hoy mis ojos te ven. but now my eyes surely see Gloria a you. Dios por eso. Glory to God. Se necesita reconocer la soberanía de Dios We need to recognize God's sovereignty y poder alabarle a Dios aún en el sufrimiento. and to praise God even in this suffering. Y los cristianos muchas veces nos quejamos Many times as Christians we complain de cositas insignificantes que vienen a la about nuestra little vida. insignificant things that come into our lives. O los falsos predicadores nos dicen, vengan a Cristo y todos sus problemas se van a acabar. Those preachers that say, come to Christ and all your problems will be over with. Eso es mentira, hermano. That's a lie, brothers. Eso es mentira. It's a lie. La Biblia dice diferente. The Bible tells us. Y llamando, la teudosia, hermanos, en el sufrimiento y en el dolor se ve como parte del llamamiento de Dios. Theodicea and suffering and pain is found as a part of God's calling. Dice la Biblia, y llamando a la gente y a sus discípulos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare a todo el mundo y perder su alma? What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Or what can anyone give in exchange for their soul? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels. Cuando Dios nos ha hecho el llamado a nuestras vidas, When God has placed a call over our lives, Él nos habla no de que vas a ser campeón. he doesn't say that you're going to be a champion Él nos habla de que vas a ser or grande, that you're going to be great, que te va a usar grandemente en grandes that you'll be campañas, used greatly in great evangelical que tú vas a ser campaigns, número uno. that you'll be number one. Él no nos dice eso. He doesn't say that. Él nos dice, yo he venido a meter espada, a traer espada en tu He said, vida. I've come to bring the sword to your life. Y luego nos dice, el que no dejare padre, madre, hermanos, hijos, esposa más que a mí, no es digno de mí. He who loves mother, father, family more than me is not worthy of Y me. luego nos dice que somos bienaventurados cuando nos Then persiguen, he said that we're cuando hablan blessed, mal de we're nosotros, persecuted, cuando nos when they maltratan, slander us, when they cuando abuse nos us. dañan. Dice que somos He bienaventurados. says we are blessed. Pero no dice que vamos a ser ricos It doesn't say that we're going to be y wealthy poderosos and powerful y que nos vamos a gloriar y a vanagloriar de todo. and that we'll be gloried for everything that we do. Eso no dice, hermano. That's not what it says. Uno le dijo, Señor, yo te seguiré. Y le dice, las zorras tienen cueva, las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. When man said, Lord, I'll follow you, he says, Lord, come and see where I sleep. The foxes have dens, the birds have nests, but I don't have a place to lay my head. Y luego dice que nos va a venir tribulación y que vamos a tener enemigos. It's the tribulation that will have enemies, Y dice, pero a ellos los tienes que amar. but you have to love them. ¿Usted ha pasado ese sufrimiento? Have you gone through suffering? ¿Usted está consciente del llamado de Dios? Are you aware of God's calling? Porque cuando nos pasa algo en nuestra vida, Because if something happens in our lo lives, primero que pensamos es huir. the first thing we think about is No, yo fleeing, me voy. running away. No, I'm going to run away. Yo me voy. Miren, hermanos, Look, brothers, a veces en los trabajos nos tratan bien mal. sometimes at work we're extremely mistreated.
Pero como necesitamos el trabajo, But since we need the job, nos aguantamos. we put up with it. Pero cuando Dios habla en nuestras vidas, And when God speaks to our lo lives, primero que hacemos es, me voy de Dios. the first thing we do is, I'm Me leaving voy de mi God. iglesia, me I'm voy leaving my ya church. no voy a servir a Dios. I'm not gonna serve a God mí no me van a anymore. hacer eso. They're not going to do that to me. La teodosia trata de la soberanía de Dios It's about y del God's sufrimiento sovereignty humano. and human suffering. El propósito de Dios About God's purpose, es consolidarnos, which is to consolidate us, restablecernos to establish us, y que crezcamos. and so that we can grow. Desgraciadamente, Unfortunately, no todos lo entienden. not everyone can understand El this. hombre natural no está dispuesto a sufrir. Natural man is not willing to suffer. Y lo peor de esto, hermanos, And what's worse es que en estos momentos nadie aceptaría un llamado is in these moments, no one would understand a call cuando alguien le dice, mira, si aceptas a Cristo, when they say, look, if you accept Christ, te van a venir tribulaciones. y tribulations will pruebas. come. No, No. el mensaje de ahora es, mira, si aceptas a Cristo, The message now is, Dios te va a if you bendecir. accept Christ, you're going to be blessed. No, Dios te va a dar todo lo que tú Or quieras. God will give you everything that you want. Oh, no, tu negocio va a prosperar. Or your business is going to Oh, prosper. vas a ser bien bendecido. Or you're extremely blessed. No estamos en contra de la bendición de We are Dios. not against God's blessings. Que quede claro eso. Let that be clear. No estamos en contra de que Dios traiga bendición a nuestra We're not vida. against God bringing blessings into our lives. Estamos en contra en el afán de la gente We are against por enriquecerse. God, against humanity's desire to be wealthy. En eso estamos en contra. That's what we are against. Porque cuando al hombre natural le hablan de buscar de Dios, Because when the natural man is spoken to about cuando al hombre seeking God, natural le hablan lo que Dios hizo el llamado a sus discípulos, when they're spoken about the call that Jesus made to his disciples, van a sufrir, that you'll van a ser suffer, perseguidos, you'll be persecuted, ustedes van a hacer el espectáculo del mundo, you will be mocked by the ustedes van a world, ser la escoria del mundo. you'll be scorned by the world. No. Muchos, no, olvídate, yo no quiero You say, you know nada. what? I want nothing to do with Unos that. dijeron, dura es esta palabra. Some said this word is harsh. This word is harsh. Y dice que se fueron. And they left. El Señor le dice, el Espíritu es el que da vida. They said the Spirit is the one who gives life. La carne para nada aprovecha. The flesh is of no benefit. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. The words I speak are full of spirit and life. Y dice, hermanos, que cuando el Señor les hablaba así, muchos lo dejaron. The word says that when Jesus spoke to them, many of them left. El Señor le dice a sus discípulos, ustedes también se quieren ir. He said, do you want to leave too? Pero cuando tú has tenido un encuentro con Cristo But when you've had an encounter with Christ y conoces el carácter de Dios and you know God's character y has sufrido bajo su mano poderosa, and you suffered under his powerful hand, tú dices, ¿a dónde me voy? you ask, where will I go? Porque cuando nos ha venido la enfermedad, Because when sickness has come, nuestro refugio, ¿qué es? what is our refuge? La oración, Prayer, la alabanza a Dios, praise to God, el agradecimiento a Dios. and our gratitude to God. Dios nos trae el sufrimiento para consolidarnos God brings suffering so that we can be consolidated de una forma o de otra. in one way or another. Y como dije anteriormente, a unos los deja And as I said pasar before, y a otros los sana rápido. some he allows to go through and some he heals quickly. Pero lo hace para que nosotros agradezcámosle a Dios. But he does this so we can be grateful with him. Cuando el doctor me dijo, hermanos, que yo tenía gusanos en mi cabeza, When the doctor told me that I had worms in my head, dije, yo gusanos en la cabeza, I was like, worms in my me head? dijo, señor Mauricio, su caso es muy serio So, Mr. Mauricio, you have a very serious y case. tiene que venir a que le hagan un CAT scan. And you have to come to undergo a CAT scan. Y cuando él me hizo el examen, And when he carried out the me dijo exam, que había una actividad muy extensa en mi cabeza de gusanos. he said there was intense activity in my head because of these worms. Uf. Me dijo, ¿usted comía cerdo en su país? He said, did you eat pork meat in your country? Me encanta el chicharrón, le dije. I said, I love the pork rind, the Probablemente esa skin. es la causa. He said, maybe that's the reason. Y me llevaron a otros estudios. They took me to undergo other studies, Y ahí estaban. and they were there. Y luego mi esposa oró por mí. And my wife prayed for me. Y cuando yo supe eso, dije, Dios And when I mío, knew that, I said, God, tú sabes lo chillón que yo soy para los dolores. you know what a crybaby I am as it Señor, pertains no to pain. permitas que yo pase por esto. I said, Lord, don't allow me to go through this. Y hermanos, And brothers, cuando fuimos al último examen, when we went to the last exam, solo estaban los puros cascarones de los gusanos. just the en mi shells of the worms were left. cabeza. ¿Por qué? Why? Porque Dios quiso. Because God wanted it that way.
Pero eso me ha hecho agradecido todos los días de mi vida. But that has me very grateful every day of my life. Eso me ha hecho agradecido que cuando yo le voy al Señor, le digo, Señor, gracias. That when I pray, I say, Lord, thank you. Me escogiste para manifestarte en mi vida. You chose me to be manifested in my life. Dice que vas a sufrir un poco de tiempo So you will suffer for a little while para establecerte, to be established, para que crezcas, to grow, para consolidarte. to be consolidated. Dios te va a pasar God will make you go through por la prueba en tu vida. the test in your life. Vamos a seguir. Let us continue. Hay en la Biblia es un pasaje muy hermoso en el libro de los Hechos de los Apóstoles We find a beautiful verse in the Acts of the Apostles que habla de los primeros cristianos que existieron. that talks about the Christians that existed. Estos cristianos habían sido consolidados en la palabra. They had been consolidated through the Word. Y dice en la palabra de Dios que ellos empezaron a predicar. The Word of God says that they started to preach. Y cuando ellos empezaron a predicar, Dios empezó a salvar las almas. And when they started to preach, the Word says that God started to save the souls. Y los fariseos y los saduceos sentían envidia de eso. And the Pharisees and Sadducees were envious of this, Que la gente se salvaba e iban tras estos discípulos. that people were saved and followed these disciples. Y los agarraron, los golpearon, los And they caught them, they azotaron, beat them, they exhorted los them, amenazaron they threatened y les them, dijeron que se largaran y que no hablaran más de Cristo. and told them to leave and to no longer mention the name of Christ. Y ellos se fueron, hermanos, And they left, contentos. rejoicing. ¿Quién se va contento de una golpiza, hermano? Who is rejoicing after Ellos a fueron beatdown? contentos y alegres They were rejoicing and were happy que habían sido privilegiados that they had been privileged de sufrir por Cristo. to suffer for the cause of Christ. Cristo no nos llamó a enriquecernos. Christ has not called us to enrich Dios no us. vino a este mundo a enriquecer a He nadie. didn't come to this world to enrich anyone. No vino a ser famoso a He nadie. didn't come to make anyone famous. Él vino a cumplir el propósito de Dios. He came to fulfill God's purposes. Y eso tenemos que entender. And this is what we have to understand. Y cuando nosotros lo entendemos, And when we understand it, dice Romanos, Romans says, porque todas las cosas, porque sabemos y entendemos for we know and we que understand todas las cosas ayudan a bien that all things work for good a los que Dios ama. to those who are the called ¿Cuántos according to entienden His esto? purpose. How many can understand ¿Cuántos saben that? esto? How many know that? Eso es importante que nosotros lo sepamos. It's important for us to know this. Para que en cualquier tribulación que nos So then whatever encontremos, tribulation we may find ourselves, sepamos we know o Dios nos está probando or that God is either testing o us Dios nos está hablando or God is speaking to us para que entendamos, so that we understand comprendamos que Él quiere fidelidad, that He requires que Él faithfulness. quiere que nosotros seamos fieles a Dios. He wants for us to be faithful Hay alguien que to hizo un God. llamamiento no muy amable, ¿ok? Here we find not a very pleasant Y call. a San Pablo, hermanos, después de que todo lo que él hizo, And Saul, after everything he did, Dios le dice, God tells him, yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. I will show him how much he must suffer for my name. Ahora, ¿por qué San Pablo iba a sufrir mucho? What was Paul going to suffer a lot? Ok, entienda esto, hermanos. Understand this. Hay un dicho que dice que el que la hace, ¿qué? Contesten. ¿El que la hace? Hay otro dicho que dice, toma chocolate. ¿Y qué? Y paga lo que debes. There's a saying that goes, basically what goes around comes around. No sé cómo se dirá en inglés, mijo, pero tú le hiciste, Gloria a Dios. Dios, hermanos, sabe lo que hicimos. God knows what we have done. Dice, acabamos de leer We just read que Dios nos corrige, that God corrects us. Dios nos enferma y muchas veces nos hace morir He makes us sick. Many times he makes us die. para que no seamos condenados por el mundo. So we not be condemned by the world. Lo que quiere decir que lo que hacemos aquí en la tierra But it's that what we do here on earth tenemos que pagarlo is something that we have to pay. para que allá en el cielo So that in heaven, no nos tenga que sacar esa cuenta el Señor. the Lord not require that we Ya run aquí- accounting for that. Ya Cristo lo pagó por nosotros Christ has paid for us here, y nosotros pasamos el sufrimiento por eso. and we have to go through the suffering because of that. Voy a explicarlo así. I'm going to explain it this way. Escuché el testimonio de un artista I que heard era the testimony of an un artist satanista. who was a former Satanist. Hizo mucha maldad. He was very wicked. Persiguió a gente, robó, He persecuted people, stole, maldijo a muchos. he cursed many people. Entonces a él Dios en su infinita misericordia So lo God, salva in His infinite mercy, saves him.
y lo escoge para su reino. and chooses him for his kingdom. Ahora, todos los satanistas, Now all the Satanists, todos los malvados, all the wicked people, como él hablaba y descubría a todos sus ex compañeros, since he was there amongst his ex-friends, cuando lo encontraban, hermano, le When they daban would unas find him, tranquisas, they would beat him, pero tranquisas, They que would lo truly dejaban beat him. medio muerto. left him for dead. Y mi esposa me decía, ¿y por qué Dios no lo defiende? My wife says, well, why didn't God defend him? Para que se acuerde de todo lo que él hizo. So he remembers everything that he did. Amén. Amen? Para que se acuerde de todo lo To que remember everything he has done. San Pablo estaba consciente de esto. Paul was conscious of this. Él sabía bien. He knew very well. Dice, yo no soy digno del llamamiento de Dios. He would say, I'm not worthy of Yo supreme calling perseguía a of la Christ. iglesia. I Yo persecuted maté a the los church. cristianos. I would kill the Cuando Christians. Esteban lo mataron, yo di mi voto. When Stephen was killed, I was there and I Yo no voted soy in favor digno of it. del llamado de Dios. I'm not worthy of the calling of Entonces, God. cuando Dios lo llama, So when God calls him, le pone un sufrimiento en su vida. he sets a suffering for his Y life. todos los días de su vida And in all the days of his life, llevó este sufrimiento. he carried that suffering. Y dice la Biblia The Bible says que Dios lo hacía con el propósito de que él no se envaneciera. that God did it with a purpose that he would not basically get a big head about it. Dios oraba por los, Pablo oraba por los enfermos y se sanaban. Paul prayed for the sick and they were healed. Pero él dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. He says, but they're sick and I'm sick. Él también se enfermaba. He would also get sick. Es mentira que los cristianos no se enferman. It's a somos lie that cristianos. Christians don't get sick. No, todos enfermamos. No, we all get sick. Pero San Pablo tenía un aguijón en su cuerpo But Paul had a thorn in his que body, le recordaba which would remind him su humillación. of his humility, his humiliation. Lean conmigo. Look at what it says. La traducción del lenguaje actual, ¿ok? Claro que hablar bien de mí no sería locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Y es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Or because of these surpassingly great revelations. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Entonces él está explicando el propósito por el cual pasa esto. He's explaining the reason for why he has to go through this. Porque muchas veces cuando no nos pasa nada, nos gloriamos Because many times when nothing happens, we glorify ourselves. y nos hacemos grandes And then we make ourselves out to be great. y nos sentimos orgullosos And we feel prideful. y nada nos pasa. And nothing happens. Cuidado, Be careful. porque al rico que estaba en el infierno con Lázaro, Because the rich man who was in hell because of Lazarus, or Le dijo from Dios. Lazarus' counterpart, cuando el rico se quejó con Dios, que mandara a Lázaro a mojar su dedo para que lo pusiera en sus labios. when the rich man asked God for Lazarus to dip his finger in the water and put it upon his lips, Dios le dijo, mi hijo, allá tú tuviste tus bienes, he said, look, there you had everything you needed. tus comodidades, You had your comforts. nunca te enfermaste, You didn't get sick. nunca te pasó nada, Nothing happened to you. estés orgulloso de tu salud, You were proud of your estabas health. bien. You dressed well. Él no, Not him. él sufrió allá, Lazarus suffered. por eso ahora él es consolado That's why he is comforted, y tú atormentado. and you are being tormented. ¿Entienden eso, hermanos? Do you understand? No podemos decir, alguien se enfermó, está en pecado. We can't say that because someone got sick, they're in sin. Pues ojalá lo entienda y se arrepienta. I would hope they would understand that and they could repent. ¿Entiende? Pero todas las cosas Dios las tiene con un propósito en nuestras vidas. But God has said these things in our lives with a certain El purpose. doctor te puede decir, tú te vas a morir. The doctor can tell you you're going to die. Y Dios dice, no, God says, no, te voy a pasar por pruebas I'm going to make you go to the para test que entiendas. so you understand. Te voy a pasar, I'm going to make you go pero through, yo estoy contigo. but I'll be with you. Vamos a terminar. We're going to finish. Hay una promesa de parte de Dios There's a promise from God para todos los que sufren, for all those who suffer, para todos los que han estado en dolor. for those who have been in pain. Un día se va a acabar el dolor. One day, it's going to be over. ¿Entendemos eso, We hermano? understand.
En el mundo tendréis aflicción, dijo el In the world, Señor. Lord Jesus said, you have affliction, Confiad, yo he vencido al mundo. but I have overcome the Él world. no nos dijo que aquí la vamos a gozar del todo. He didn't say we would enjoy everything here on Pero earth. Él dice que Dios tiene en control eso. He said that God has everything under control. Pero un día, dice la Biblia, que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He'll wipe away every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Y este pasaje, cómo me hacía llorar cuando yo me convertí. This passage made me cry when I first converted. Apocalipsis 4:5, digo 21:5. Revelation chapter 21, verse Y el que 5. estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. He who was sitting on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. Al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Verso 7. Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God, and they will be my children. Al que venciere, dice, yo lo voy a heredar. Yo seré su Dios, él será mi hijo. Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God, and they will be my children. Así es que, hermanos, ¿entiende usted el mensaje de Dios? Can you understand the message of A God? pesar del sufrimiento, a Regardless pesar of the del suffering dolor, and the pain, el papel de nosotros es serle fiel a Dios. our role is to be faithful to God. En el cielo y en la tierra, And the heaven and on earth, Él tiene el control. He has control over all things. Él puede cambiar todas las cosas. He can change all things. Él las puede hacer nuevas. He can make them new. Él puede darte una nueva vida, He can un give you a nuevo new life, corazón, a new heart, una nueva forma de vivir. a new way of living. Él te hace nuevo, He makes you new porque Él tiene el poder. because He has that power. Nuestro papel es perseverar. Our role is to En persevere el dolor o en la aflicción in the o en pain el sufrimiento, or in the affliction or the pain. es nuestro papel serle fiel a Dios. Our role is to be faithful to God. Porque dice que el que perseverare hasta el fin, This is those who persevere toward the end, este será salvo. that those shall be saved. Pero a los cobardes, a los incrédulos, a los abominables, a los homicidas, a los fornicarios, a los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. ¿Se dan cuenta, hermanos, de eso? Can you understand Hace this? unos días se murió un artista que se pasó de drogas. Some days ago, a famous celebrity died who overdosed. Famoso, hermano, A very famous artist con dinero, with money. tenía mujer, tenía hombres, tenía todo lo que él He had quería. a family, everything he wanted. No se preocupaba por He wasn't nada. worried about anything. Pero hoy, But today, ¿en dónde está? where is he? ¿Se dan cuenta, hermanos? Can't understand, brothers. Tenemos que agradecerle a Dios We have to thank God el favor que Dios ha hecho con nosotros for the favor He has shown towards us y esperar la promesa de Dios. and to wait upon His promise. Dios va a enjugar tus lágrimas. He will wipe away every tear from our eyes. Cuando estés con Dios no habrá más muerte, When you be with God, there will be no more death, no más llanto, no more crying, no más clamor, no more pain. no más dolor, porque todas las cosas For the old order of things pasaron. will have passed away. Pónganse de pie. We ask that you please stand. Vamos a leer este pasaje de la Biblia. Let's read this passage from Scripture. Vamos a entenderlo, vamos a comprenderlo. We need to understand it, to grasp it. Léanlo conmigo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Así es que el propósito de Dios So God's purpose es perfeccionarte, is to perfect you. es afirmarte, It is to
make you strong and Ya no firm. te vas a mover. Nothing Vas a will ser move you. firme como la roca. You'll be firm like a rock. Es fortalecerte It's to strengthen you a través del dolor, a través del through sufrimiento, a the través de la pain necesidad. and the suffering Él and the te need. fortalece He will make you strong y te establece. and He'll establish you. Y está seguro To be sure, y te hace inmortal. and He makes you immortal. Qué bonito, hermanos. That's beautiful, brothers. ¿No les parece esto fabuloso? Doesn't it seem good to you? A mí me parece increíble. It seems incredible to me. Ahora entiendo Now I understand el dolor, the pain porque siempre le echamos la culpa a Dios. because we always blame God. Si un día mataron en una escuela 20 tantos niños, decimos, ¿y por qué Dios lo permitió? Last year they killed 27 children and say, why did God allow this? Pero nadie dijo, la verdad es que somos responsables de nuestros actos. But no one ever said that we are responsible for our own Hemos actions pecado delante de Dios. because we sin before God. No, No, no entienden, hermano. they don't understand, brothers. Pero tú que esta mañana estás aquí, But you who are here this morning, te voy a pedir que pases al altar I'm going to ask you to come to the altar y que le des gracias a Dios and to thank God por el sufrimiento. for the suffering Porque Él quiere establecerte. because He wants to make Él you steadfast. quiere fortalecerte. He wants to make you strong. Él quiere He afirmarte. wants to make you firm. Él quiere perfeccionarte. He wants to perfect your life. No lo va a hacer He won't do it si tú te estás lamentando if you are y always echándole la culpa a Dios crying and blaming por God todo lo que has pasado. for everything you've gone Dios through. no se da cuenta de lo que sufro. You Dios say, no God sabe doesn't cuánto pay he attention to what I sufrido. suffer. God doesn't know how much I suffered. Aquí me encontré una señora en la calle, una homeless, I found a homeless woman here in the street. que le dije que viniera a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? I said to come to church. She said, Yo he why? sufrido más que Cristo. She said, I suffer more than Christ. Me hizo reír, hermano. It made me laugh. Y no sabe lo que estás She diciendo. doesn't know what she's saying. Imagínense, hermano. Imagine, brothers. No sé cuántos piensan así. I don't know how many people think that way. Pero la verdad que hemos sufrido por nuestra mala cabeza. The truth is, sometimes we suffer because we've been hard-headed, Porque hemos pecado. because we've sinned, Porque hemos hecho lo malo delante de Dios. because we've done what is wrong before God. Pero Dios en su infinita misericordia But God, through His infinite mercy, nos quiere afirmar, wants to make us firm, establecer, make us strong, nos quiere hacer entender, wants to make us nos steadfast, quiere consolidar to understand, to consolidate y us, hacernos firmes. to be strong and firm for His glory. Quiero que pases al altar esta mañana. I ask that you come to the altar En this nombre de morning. Jesús. Hace mucho In que the no name of pasas al Jesus. altar. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer poder llegar hasta sus hogares. Esta mañana en la Iglesia Su Gran Alabanza tuvimos un tremendo servicio de parte de Dios. Entendemos, comprendemos y sabemos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y hoy hablamos acerca de la soberanía de Dios y el sufrimiento. Como usted pudo ver, que muchas veces Dios está en el sufrimiento y nosotros no sabemos. Y a veces creemos que el sufrimiento es parte de la culpa de Dios y no entendemos que muchas veces somos los culpables de la situación en que nos encontramos. De una o de otra forma, la soberanía de Dios siempre está en control de nuestras vidas. Usted ha aprendido en este día muchas cosas que quizá no sabía. Usted ahora puede entender las causas por las cuales usted ha sufrido, ha estado en pruebas, en tribulaciones, y si ha sido por su desobediencia, por el pecado, por la maldad que usted ha cometido, pues es una buena manera de acercarse a Dios, pedirle perdón a Dios, entender la soberanía de Dios y decirle al Señor: Señor, sé que tú me has pasado por todo esto porque tú me quieres enseñar una buena lección. Eso es lo que Dios quiere, establecerte, confirmarte, consolidarte y hacerte fuerte, que crezcas en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios ha querido en tu vida. Pero muchas veces no lo entendemos, pero si lo entendemos, yo sé que Dios va a ser con nosotros y va a cumplir en nosotros el propósito por el cual Él ha permitido que tú sufras, que tú pases por cuantas cosas has pasado. En el nombre del Señor Jesucristo quiero decirte en esta mañana, quiero orar por ti y quiero pedir al Señor que Él tenga misericordia de tu vida, de tu corazón, y que Él pueda transformar tu vida y Él pueda entender, y tú puedas entender que el propósito de Dios por el cual has pasado es para arrepentirte, es para afirmar tu vida, es para pedirle perdón a Dios. Yo sé que Dios va a escuchar tu oración y yo quiero escuchar las buenas nuevas de parte tuya,
cuando tú nos escribas y nos hables, nos digas, realmente Dios ha sido misericordioso, porque a pesar de las pruebas y las tribulaciones, Dios ha estado conmigo. Y eso es una bendición para mí. Bueno, quiero orar por ti en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es una oportunidad preciosa por aquellas personas que no conocen al Señor Jesús como su Salvador, como el soberano Dios Todopoderoso. Es importante que sepa que hay un Dios soberano que domina todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo. Es que vamos a orar en estos momentos. Quiero hacer una oración por ti y quiero pedirle al Señor que Él bendiga tu vida y Él te establezca y te confirme, te consolide, te haga fuerte a pesar del dolor y de la tribulación. Allí en donde estás, quiero orar por ti en estos momentos. Tú que estás sufriendo, tú que estás con dolor en tu corazón, que has sufrido demasiado, que has estado por muchos años enfermo, has estado lidiando quizá con el alcoholismo, las drogas, el dolor, la violación dentro de tu vida que han hecho en tu corazón, que no has podido sacar de tu vida y te has sufrido psicológicamente e interiormente. Déjame decirte, yo sé que Dios te puede sanar, yo sé que Dios puede hacer algo en tu vida y dentro del plan de Dios para que tú le reconozcas y le digas, Señor, yo sé que fue tu voluntad, yo sé que pasé por esto, porque yo me lo busqué, porque yo me orillé a todo esto, porque violé tus leyes, pero hoy reconozco que tú eres el Señor, reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú eres el soberano, que todo lo puedes. Yo reconozco eso. Ahí díselo al Señor. Yo sé que Dios va a escucharte. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira cuántas personas, Señor, han estado viendo este programa. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces sus vidas, sus sufrimientos, su dolor, por todo lo que ellos han pasado. Señor, será por su pecado, por su maldad, por cualquier situación que haya sido, Señor. Hoy ellos entienden, comprenden y saben, Señor, que tú de todas maneras estás dentro del propósito de sus vidas y que tú tienes el poder, Señor, del cielo para ayudarlos y hacerlos que perseveren fiel hasta el fin, Señor, y ellos pueden recibir vida eterna. Señor, bendice sus vidas, bendice sus corazones, permita que ellos abran tu corazón y te acepten en sus vidas, en sus corazones, y ellos sepan, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, el soberano Dios que tiene control sobre todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, lloro por cada uno de mis hermanos, de mis amigos que han estado en sufrimiento y en dolor. Quiero, Señor, que tú les traigas el consuelo y les digas, Señor, que aún en el dolor y en el sufrimiento, tú te glorificas en sus vidas. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Nos vemos la próxima semana aquí en el programa Hawái para Cristo. Será un placer que estén con nosotros a través de la televisión y de participar en el programa Hawái para Cristo. Dios los bendiga. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.